Vamos a dedicarle unos breves minutos mientras se junta alguno más, que veo que ahora se está sumando alguno, a el tema del parcial y aclarar algunas cosas del parcial. Primero, hacer una pequeña evolución en algo que noto que hubo bastante falla y que es el primer año que hubo bastante falla, entonces me preocupa si no lo habré explicado mal yo. No explicado mal, sino dando lugar a una mala interpretación. A veces uno queriendo explicar algo de más confunde y les queda una mala idea. Y si no fui yo, si no fue alguien de la cátedra, quizá algún asistente, algún ayudante, alguien que lo está explicando de alguna forma confusa, pero tuvimos bastante problemas con el primer punto del trabajo del parcial, bastantes problemas con respecto a la estadística, o sea, se viene tomando ese mismo punto con la misma redacción o con una redacción bastante peor, porque era bastante peor al principio del enunciado, con una tasa de éxito muy buena. Y si vos algo funciona y de pronto un cuatrimestre no funciona, uno tiene que decir, bueno, qué es lo que está mal? Algo se rompió, algo pasó, ¿qué fue? ¿Fue el profesor? ¿Fue alguien del equipo, de asistentes, de ayudantes? ¿O son ustedes? Esta camada de alumnos que de pronto están teniendo una dificultad distinta en entender algo. Porque cuando algo se entiende, aunque el enunciado no sea... Cuando alguien no entiende algo, el enunciado más claro pasa a ser dificilísimo. No entiendo nada, no entiendo el enunciado, son todas quejas, pero lo que está pasando es que no se entiende el tema. Pero quizás se pueda mejorar un poco el enunciado, pero voy a necesitar que me ayude. Estoy hablando del tema este de ancho de representación y rango. Capacidad de representación, un concepto, CR. Ancho de representación, otro concepto. Y rango, o rango de representación, o rango de números representados, otro concepto. Son tres conceptos distintos que estuvieron evaluados de alguna forma en ese primer punto. El ancho de representación, que es el más básico, estamos hablando del ancho total. El ancho total. Yo puedo usar la letra T para decir cuál es el ancho. El total de bits que tiene. Gracias ahí, Ezequiel, por la cámara. Recién estaba reclamando y vos no estabas. Me sentía muy Perdón, me solo. sube un cachito tarde, perdón. No, no pasa nada, estás disculpado. Lo importante es que ahí tengo un rostro humano al menos ahí haciendo fuerza. Ancho de representación es el total de bits, de lugares donde tengo para poner los símbolos del binario. Acá son 6 lugares, 7, puedo hacer 8 lugares, puedo hacer 10, puedo hacer 12, puedo hacer 14, puedo hacer 64. Son lugares. Puedo usar la letra T, puedo usar la letra N. A veces se usa uno, a veces se usa otro para contar cuántos hay. Yo cuento acá cuántos lugares tengo y digo que en total tengo T lugares. Pero vimos que había un formato de representación llamado el formato Q. Ahí toqué sin querer algo. El formato Q, que tenía tres parámetros. El primero me indicaba si dejaba reserva para el signo o no. Si dejaba uno de esos bits lo reservaba para el signo. ¿Lo dejo para el signo o no dejo nada para el signo? El segundo de los bits lo dejaba para indicar de todos esos dígitos cuántos estaban para la parte entera. O sea, cuántos estaban para la parte n, que podrían ser, por ejemplo, 12 para hacer un ejemplo concreto, pero este es el valor de n y este es el valor del signo. Y después indicaba cuántos dejaba reservados para la parte fraccionaria, que nosotros le llamamos m. En total, en este caso, resulta que yo sé que t es la suma del total de dígitos, o sea, los que uso para el signo, más los que uso para la parte entera, más los que uso para la parte fraccionaria. Como en este caso tengo 0 más n más 0,
me queda que t es igual a n, t es igual a n. Entonces en muchas clases al principio del curso dijimos para un ancho representación de n bits, porque estábamos viendo solo números naturales, sin signo, de uno en uno. No había fracciones, no había signos negativos, entonces era correcto decir que todos los bits eran n bits. Tenía 10 bits, n valía 10, 12 bits, n valía 12. Pero después el asunto se complicó y ya n no era representativo de todo el ancho, sino de un pedacito del ancho. Así que empezamos a usar la letra T para eso. Después vino el concepto capacidad de representación, y la capacidad de representación dice que cuanto más bits tenga en el ancho, con un bit en binario tengo dos posibilidades, 2, 0 o 1. Entonces, con un solo bit es 2 a la 1. La cantidad de valores distintos que puedo representar en un solo bit es 2 a la 1, 2. Cuando agrego un segundo bit, esa cantidad se multiplica por 2. O sea que es 2 a la 2, con 3 dígitos. Cuando agrego 8 dígitos es 2 a la 8. Pero en definitiva, como la cantidad de dígitos es t, la capacidad de representación es 2 a la t. Que en algún caso, en ese número, el total de los dígitos t coincidan con que son todos para números enteros, porque no hay signo y no hay parte fraccionaria, entonces ahí será 2 a la n. En este caso, este es el caso. O sea que acá la capacidad de representación es 2 a la n, pero porque es un caso particular, pero si no deberíamos decir en general que es 2 a la t, que es 2 a la 12. 2 a la 10, 1024, 2048, 4096. 4096 cosas distintas puedo representar en 12 dígitos. Si yo ahora hago otro formato que le llamo Q1110, sigue habiendo 12 dígitos en total. El total de dígitos sigue valiendo 12. Están distribuidos de otra forma. 1 es para el signo y 11 es para la magnitud entera. Pero algunos pusieron que en este caso la capacidad de representación era 2 a la n, 2 a la 11. Eso es quedarse en la ecuación del principio. Al principio la ecuación dijimos es 2 a la n, es 2 a la n la capacidad de representación, cuando solo veíamos números naturales, donde el total bit eran todos enteros. Pero después aclaramos que eso no son solo los enteros, son todos los bits. Todos los bits ayudan a representar. Con un bit, no importa para qué lo use ese bit. Represento dos cosas, y con 8 bits represento 2 a la 8, y con 12, 2 a la 12. Después, ¿qué represento? Es otro problema. Si son tuercas, son 2 a la 12, 4096 tuercas distintas. Si son patentes de auto, son 4096 patentes de auto distintas. Si lo que represento son números naturales, voy a arrancar desde el 0, que es el pegado a los naturales más chiquitito, y voy a ir 0, 1, 2, hasta que junte 4096, y eso se va a completar en el 4095. Pero la capacidad de representación sigue siendo 4096. Si ahora, en vez de representar naturales, represento enteros con signo, como es este caso, 1, 11, de los 4096, ¿qué voy a representar? Positivos y negativos, en igual proporción, tiene sentido. Entonces va a haber 2048 positivos y 2048 negativos, pero eso, la capacidad de representación, sigue siendo 4096, sigue siendo 2 a la t. Y ahora no es más 2 a la n, es 2 a la t, porque si hago 2 a la n me hace 2048, no, son 4096, 2 a la 4096 para este caso también. Algunos lo calcularon las dos veces la capacidad de representación igual y está bárbaro. Y algunos acá me pusieron 2048, no entendimos el concepto. Esto no es usar una fórmula, es entender el concepto y saber usar la fórmula como un plus para mostrarte, mirá cómo manejo el concepto, que acá te estampo la fórmula. Pero no poner una fórmula sin entender nada, copiada de un apunte. Cuando hablamos de rango, obviamente el rango que va a ser acá, el rango va a ser de números sin signo, rango de números sin signo, porque es un formato Q0. Algunos me pusieron que sin signo el rango era 1 y con signo para este formato
era otro. ¿Cómo rango con signo? Si decir que es Q0 es decir que no dejo dígito para el signo, no puedo representar los negativos en ese sistema. Jamás puedo decir que ahí hay un rango con signo entre menos tanto y más tanto, porque los negativos no son representables ahí. Tengo que arrancar en cero. Solo existe sin signo entre 0 y la capacidad de representación menos 1. Esos son los valores posibles. O sea, entre 0 y 4095 en este caso. Pero con signo no existe así, lo ponemos en rojo. No hay con signo en un formato Q0. Así como en un formato Q1, algunos me pusieron que sin signo, el rango es desde 0 hasta no sé cuánto. ¿Cómo sin signo? Si es un formato Q1, hay signo, no podés ignorarlo al signo. Eso no existe, esto es porquería, basura, malo, feo. Solo ahí hay rango con signo, en complemento a 2. Y va a ir desde un valor negativo, que es la mitad, la lógica dice, la mitad de todo lo que puedo representar, hacerlo negativos, y la otra mitad, hacerlo positivos. Hay la mitad y la mitad, pero ¿cuál es el más grande? Como está el cero, es uno menos. Negativo y la otra mitad es positivo, menos uno, que sería el Menos cero. uno porque está el cero, exactamente. Entonces todos los valores intermedios, nada, si yo entiendo este tema, el enunciado lo entiendo. Digo, capacidad de representación, hay una sola, rango, va a haber uno para el formato Q0 que va a ser sin signo y uno para el formato Q1 con signo y se acabó, no hay más vuelta. Y la capacidad de representación no cambia en ninguno de estos cambia. Si yo te digo un formato Q1, 7, 4, la capacidad de representación va a ser 4096 cosas. Porque 7 más 1, 8 más 4 da 12. Entonces 2 a la 12, 4096. Tengo 12 dígitos, 4096 cosas distintas. Ahora, ¿qué van a hacer esas cosas? Como esto está en 1, va a haber 2048 positivas y 2048 negativas. Bárbaro. ¿Y qué cosas positivas y negativas va a haber? ¿Enteros? No. Como tengo 4 dígitos fraccionarios, van a ser de 2 a la menos 4 a 2 a la menos 4. La resolución es 2 a la menos 4. Entonces, 2 a la menos 1 va a ser de medio en medio. 2 a la menos 2 de cuarto en cuarto. 2 a la menos 3 de octavo en octavo, 2 a la menos 4 de 16avo en 16avo. Voy a tener 4096 16avos para representar ahí. 2048 16avos, fracciones de un 16avo positivas y 2048 negativas. Voy a arrancar la parte positiva del 0, el siguiente va a estar un 16avo, el otro 2, 3 16avos, 4. Cuando llegue a 16 16avos, eso va a ser una unidad. Cuando en un sistema sin parte fraccionaria enseguida del 0 saltaba al 1, acá tuve 15 valores entre el 0 y el 1 que son los distintos 16avos. Entonces obviamente el valor máximo al que voy a llegar va a ser muy chico. Pero la capacidad de representación sigue siendo 4096. Acá, o sea, mientras sume 12 son 4096, pero cosas distintas. Bueno, me pareció esto importante porque una tasa de error es tan grande que yo digo, si fue por culpa de que yo lo expliqué confuso, les pido disculpas, voy a tratar el cuatrimestre ya de verlo, de insistir más con esto, porque no es que fue lo normal, un porcentaje normal, no, gente con muy buena nota y que acá agarró y puso cualquier cosa. Y digo, no, esto o yo se los expliqué mal o alguien les metió alguna idea rara en la cabeza, no sé qué será. Pregunté en los otros dos cursos, nadie me dijo nada, o sea que después lo voy a hablar con asistentes y colaboradores para capacitarlos si es que hay alguien que esto no lo tiene en claro para que lo transmita de forma correcta. Y bueno, otras cosas hubo otros temas en el parcial que podría mencionarse, muchos en el punto flotante, o sea, al pasar de punto flotante a punto fijo.
empezaban con C, los números que le damos en punto flotante, todos empezaban, para todos los temas, empezaban con C y después cambiaban. Entonces, si esto era un hexadecimal, obviamente cuando lo traduzco a decimal, cuando traduzco el primer carácter a decimal, me da un cuarteto que va a empezar en 1. La C empieza en 1. Cualquier valor 8, 9, A, B, C, D, E, F, como 8 o más de 8 necesito un octeto para formarlo, empieza en 1 y después esto en particular tenía un 1, 0, 0. Pero lo que me importa no es lo que sigue. Lo que me importa es que empezaban en 1, son negativos. Mucho adecuadamente dijeron, el primero indica el signo. Si el signo es 1, por la tabla de verdad, eso implica que el signo del punto fijo que obtenga después va a ser un negativo. Todo eso lo hicieron bien. Hicieron toda la cuenta y después me ponen el resultado general es a 2008,37 con 325. No sé cuánto daba. Cualquier cosa. Positivo. Y yo digo, eso no es un error de que puse en vez de 2873, 2837, que sumé 2 más 2 y me dio 5 en vez de 4. No es un error tipográfico, no es un error tonto. A usted le puede parecer un error tonto, pero es un error de que no le di suficiente importancia a este tema como para analizar que esto tiene que ser negativo ahí. Si yo me comiese negativo, estoy cometiendo una falta grave, porque en sistemas no se admiten los errores. Un error de una persona de sistemas no detectado, o sea, se admiten los errores como en cualquier lado, por supuesto. Lo que hay que generar es mecanismos de verificación permanente para minimizar esos errores a nada. Porque si algo anda mal, o se cae un avión, o explota un cohete, o miles de usuarios tienen problemas con un pago de una factura, o se preguntan qué hacer en este caso, o el campus no les anda, o se les cuelga, o sea, entonces no, te están cumpliendo un rol donde no hay admisión de errores. Hay que verificar todo. Entonces, el que puso, muchos pusieron positivo y se les contaron 30 centavos en esa pregunta. A todos lo mismo, parejito. Parecerá mucho, parecerá poco. En vez de sacarse unos 70, en este punto se sacaron unos 40 por no haber puesto el menos. Algunos lo aclararon bien y otros ni siquiera lo aclararon. Directamente se fueron al resto y dijeron, esto me importa un rábano, el signo. Y el signo acá era la vida. Alguien que debía plata pasó a tener plata a favor. Hubo otro punto para destacar que es el de las preguntas. Las preguntas teóricas había que armar una frase armándola para que tuviera sentido. O sea, había que elegir de las dos opciones que había dos opciones en varias partes de la frase, elegir si la primera o la segunda para que tuviera sentido. Entonces decía, si el número A es positivo, si es positivo, si es positivo, ¿es el binario o el binario complemento a 2 el que me indica que va a ser positivo con su bit más significativo? Es el binario complemento a 2. En el binario, el número más 7 es 0111, ponerle en 4 bits con un más adelante. Su positividad me la indica el más adelante. Y si es menos 4, es 0100, me lo indica al menos adelante. El binario se hace cargo de la magnitud. El binario puro se hace cargo de la magnitud. ¿Cuánto? Pero si cuánto positivo, cuánto negativo, me lo indica el signo en binario puro. Así que jamás el bit del binario puro puede ser otra cosa que sea el 0. Tiene que ser un 0 mientras esté el signo al lado. El bit más significativo tiene que ser en 0, reservándolo en 0, para que al hacer la operación después me entre el complemento a 2. Si yo acá ya en el binario puro le pongo un 1, cuando quiero hacer el complemento a 2 no me va a entrar, me va a dar un desborde en el proceso de complementarlo a 2. O sea que obviamente el bit más significativo del binario puro no quiere decir un corno con el signo. El signo se mete dentro de la magnitud, forma parte de la magnitud cuando le aplico el convenio de complemento a 2. Entonces los positivos quedan con 0 algo y los negativos pasan a 1 y algo. Pero esta parte va a estar negada con respecto al original.
Entonces, es el bit más significativo de los negativos en 1 el que indica su negatividad. El complemento a 2. Y es el bit más significativo del complemento a 2 en 0 el que indica su positividad. Eso era lo que había que ir contando ahí en las 3 primeras preguntas. Y las últimas 2 casi no tenían puntaje porque como eran cosas vistas muy a último momento, todavía las vamos a volver a ver. Esto de si el carry in y el carry out, eso no esperaba que lo contestaran bien, salvo muy poquitos, muy detallistas, muy obsesivos que hayan visto esa diapositiva que se explicó en clase, pero digo, no me preocupa eso, que esas 2 últimas estuvieran mal, pero que las primeras se contestaran con tal desacierto en tantos casos de no saber qué es el binario complemento a 2, donde tengo que mirar el bit más significativo, eso sí me apenó un poquito, porque digo, eso es algo importante. Igual se va a volver a ver. Digo, no tiene sentido abundar mucho más en otros temas del parcial, el resto anduvo de acuerdo a las proporciones adecuadas. Hubo muchos que usaron la tabla sin haberla usado nunca y la usaron pero recontra mal, subestimaron el tema de usar la tabla y me dejaron el valor, si tenían este lugar acá en la tabla, me ponían el operando A y me lo ponían acá, a partir de acá, 0, 1, 0, 1 y acá al final me lo dejaban vacío. Pero como no les entraba, después donde estaba acá pintado en negro, le escribían un 1 arriba del negro. Digo, no, si es una tabla que tiene los lugares justos, ¿cómo no te das cuenta que tenés que arrancar del final, que es a la potencia 2 a la 0 o 2 a la menos 4 o lo que sea? Digo, pero bueno, son cosas que pasan todos los cursos, no estuvieron en una proporción muy loca, así que creo que son casos particulares de la atención de ese alumno, no merecen ahora una evaluación general en el curso, ya se les dio y están los videos como para que el que le fue mal en eso vuelva a ver los videos, las diapositivas y lo saque claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta nota? La vamos a calificar, yo dije después del recreo, pero ya somos varios, lo vamos a explicar ahora. Ustedes van a ver en calificaciones, en la pestaña de calificaciones, van a ver que le dice primer parcial, nota de semana 08, primer parcial o P1 o 1P, no sé cómo está, en qué orden, presencial. Y le dice 3,80 con 2 decimales, 7,80, 9,80. Hubo varios 9. En esta comisión anduvo muy bien. Hubo varios 9. Felicitaciones. Es una comisión muy participativa en general, dentro de lo que es el panorama actual, en cantidad de cámaras, en intervenciones, en respuesta a preguntas, y eso se notó. Esa actitud se notó en los resultados del parcial. Porque además estimula que ustedes, que uno, 2, 3, 4, le marcan el nivel a todo el curso. Cuando es un curso donde no hay nadie en cámara, donde no hay nadie respondiendo a ninguna pregunta, donde no hay nadie nada, el que le va mal, el que no entiende, se cree que esa es la referencia. Entonces se dice, si no entiende nadie, yo estoy bárbaro, estoy como los demás. Y eso tira el curso para abajo, cada vez peor, ya nadie. Después preguntás, golpeás a la gente y no te contestan cuando es 1 más 1, o sea, están todos dormidos. Digo, nada, los cursos como grupo tienen el alma que a veces le dan 3, 4 personas participando. Pueden cambiar un grupo, una minoría, pueden cambiar el grupo, de que sea un grupo que se va a menos a un grupo que empieza a ser animado, con chistes, con bromas, con idas, con vueltas, con juntadas, con estudios colectivos, bueno, nada. Si acá le dice 380, eso es la nota que hay, con 2 decimales. Esto se va a promediar el 80% de esta nota, o sea, esto multiplicado por 0,8, más el 20% del promedio de todos los TPs que tengan. TP1, TP2, TP3, hasta el TP6. Aquellos que hayan contestado con la nota que hayan contestado con 2 decimales promediados multiplicados por 0,2 más 0,8 por esto, les va a dar una nota que es de todo el bimestre. Esa nota del bimestre se pasa al SIU, pero el SIU no admite decimales, entonces la vamos a pasar redondeada, no truncada. Si acá esto te había subido, el 380 más el promedio te había subido a 420, vos vas a ver que te va a quedar
primer bimestre, total bimestre, 4 puntos. Esa es la nota que se va a pasar al SIU al final del curso. 4 puntos. Si acá te había quedado 4,51, vas a ver que esto es un 5. Se te va a pasar un 5. No truncado, sino redondeo. Hasta 4,50 inclusive. Baja 4, 4,51 es más, sube a 5 y así para todos los valores. Muchos van a ver que acá al lado de la nota del parcial le dice recuperar y hay tres opciones. O suma en complemento a 2 o punto flotante simple precisión. Son tres temas que consideramos que no se puede promocionar la materia. Si promocionás, aprobás y chau chau, no te he visto más. Sin saberlos. No podés llegar a cualquier otra materia y te digan, bueno, como ustedes vieron en la suma complemento a 2 y que ustedes digan, no, no tengo ni idea, yo en el parcial eso, me saqué 8, pero eso no lo hice. O no hice punto flotante. No, entonces, te vamos a prestar nota. Si sin habiendo contestado mal alguno de estos tres puntos, no mal en una pavadita, no mal en el valor, en el signo menos adelante o el más adelante, eso son pavadas. Si vemos que hay un error conceptual grave, te va a aparecer esa leyenda, recuperar eso. Entonces, te pusimos la nota que correspondía de acuerdo a lo que hiciste. Te pusimos un 6, te pusimos un 7, te pusimos un 8. Hasta podría ser un 5, con un 5, que te pusimos un 5, pero que quizás los trabajos prácticos te lo lleven a 6 y con 6 vas a poder promocionar. Si tenés 5, 6, 7, 8, quizá 9, ya 9 es muy raro, pero en alguno de estos tres puntos te fue mal, te va a aparecer una nota que lo tenés que recuperar para promocionar, no para aprobar la materia. La materia ya la tenés aprobada si aprobás el segundo parcial con más de 4. Pero si sacás una nota que junto con esta te llevan a promocionar, no vas a poder promocionar hasta que no recuperes esto. Si te prestamos un 7 ahora y en el segundo parcial, en el primer parcial, parcial 1 o primer bimestre tenés esta nota y en el segundo bimestre tenés otro 7, entonces 7, 7 promocionaría. Pero no, este 7 está prestado hasta que no des este recuperatorio en la semana 16. Venís, te presentás en semana 16, decís, vengo a recuperar la suma. Yo ya te tengo en la planilla, hay que venir a recuperar. Te doy solo un ejercicio de eso, no todo el parcial. Un ejercicio de punto flotante, nadie lo da mal, porque si te sacaste un 7, 8, 9 con ese ejercicio mal, que vale un montón de puntos, es que el cerebro te da. Si venís y lo diste mal, es que sos suicida, querés venir a recursarla porque te gustó mucho la materia, ¿está bien? Entonces, todos la dan bien, eso, y bueno, le decís, entonces ahora sí, no te cambia la nota, pero te promociono. Si te va mal, en vez de un 7, vas a ver que acá en el SIU te va a aparecer un 5. Si tenías un 9, te va a aparecer un 5. Si tenías un 6, un 5, porque con el 5 no puedes promocionar. Entonces te vamos a poner a la fuerza una nota que no te permita promocionar. Eso que te prestábamos te lo vamos a sacar. Te pusimos una nota alta ahora. En la mayoría de las facultades se corrige así. Se necesita el 60% del parcial bien hecho para tener un miserable 4. Nosotros no. Con un 40% del parcial te ponemos un 4. Y con un 70% te pusimos un 7. Pero esto del 60 justamente es para asegurar que estos temas importantes están incluidos y que el profesor cuando ve que un alumno no tiene esos temas importantes, no le pone 4, le pone menos. Bueno, nada. ¿Está claro cómo es el mecanismo? Puede ser o en la semana 16 que recuperas eso, además de otra cosa que tengas que recuperar. Si tenés menos de 5, si tenés 5 en general, 4, 3, 2, 1 o no viniste directamente, no es que recuperas la suma, tenés que recuperar todo el parcial entero, no solo la suma, todo el parcial. Y nada más. Si en la semana 14 que tomamos el segundo parcial, vos lo estudiaste muy bien y terminaste antes de las 3 horas y te queda media horita, me decís, profe,
¿Le puedo dar ahora al recuperatorio el punto flotante que me faltaba? Y te lo tomamos ahí, así no tenés que venir solo por eso en la semana 16. Sí, perfectamente, eso está bárbaro. Pero solo si te sobró el tiempo. Si te llevó 3 horas y 15 y todavía no estás entregando el segundo parcial, no diga después, no, y ahora quiero recuperar el... No, no, venite en la semana 16, no, no da el tiempo. Bueno, aclaro eso que tiene que ver con esas notas que hay y con algunas cositas más del parcial. De nuevo, felicitaciones, como dije, por haber llegado acá. Yo los puedo retar por un lado, porque quisiera que todos tuvieran 10. Entonces los reto porque quiero que corrijan alguna cosa. No sé si retarlos sirve o no, dudo, pero bueno. Eh, pero por el otro lado, también, aunque no me haya sacado un 10, felicitaciones por llegar hasta acá. O sea, no es una materia fácil. Y si venir con una mala base, llegar hasta acá es un montón. Y pelearla, tener la actitud de pelearla es un montón. O sea que mezclado con el reto, también digo, felicitaciones. Te retaré, pero también digo, está bien lo que estás haciendo.